empezar a grabar. Listo. Entonces, bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer pues la presentación. Bienvenidos a la Universidad del Valle, al programa institucional Emprendedores, siendo pues las 9 de la mañana de hoy, sábado 22 de agosto, damos el inicio, creación de marca desde la propiedad intelectual y el marketing relacional. Mi nombre es Leandro Muñoz y el del equipo Alexis Palacios, asesor del programa, y Dayan González, comunicadora, pues quienes nos están acompañando el día de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de presentarles a Hugo Cataño y Gabriel Bonilla. Bueno, Gabriel Bonilla es ingeniero de alimentos con expertise en manejo de fuentes de información tecnológica con impacto técnico, comercial y legal, aplicadas como herramientas para la gestión del conocimiento y de la innovación. Asimismo, cuenta con experiencia en visión estratégica internacional sobre la gestión de tecnologías emergentes a través de patentes, diseños industriales y marcas. Además, también cuenta con conocimientos en metodologías de diseños de experimentos, determinación de vida útil y análisis sensorial para el desarrollo de formulaciones de producto y mejoras del proceso. Excelentes habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y gestión de conocimiento interdisciplinar. Por otro lado, Hugo es administrador de empresas de la Universidad del Valle, candidato a máster en marketing y comportamiento del consumidor de la Universidad de Granada, España, fundador de hugocatano.com Digital Agency, administrador global, VPO y co-founder de GESLOC, especialista en alta gerencia del sector Oreca y desarrollo de marca organizacional. También has tenido conocimientos en parte financiera, marketing, management estratégico y liderazgo de proyectos. Bueno, ahorita damos paso a Gabriel y a Hugo para que nos cuenten sobre la creación de marca desde la propiedad intelectual y el marketing relacional. Recomendamos por favor a los asistentes a escribir las preguntas por el chat para que los conferencistas las puedan responder al final. Listo, Gabriel. Te damos paso a ti para que puedas compartir en este momento. Listo, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por la intervención y por la invitación que ha realizado la Universidad del Valle y la Fundación Mi Valle para poder llegar a este espacio con los emprendedores. Mi nombre es Gabriel Bonilla, represento a la empresa GESLOC, de la cual soy fundador, y para mí pues este espacio y para GESLOC es muy importante porque nuestro objetivo principal es generar cultura de conocimiento y cultura de protección de la propiedad intelectual y uso de las estrategias de la propiedad intelectual para hacer más competitivos los negocios de los diferentes empresarios o emprendedores que hacen parte del país. Como tal, en orden de ideas de la temática del día de hoy, pues quiero invitarlos con una primera pregunta y es, ¿eres dueño de la identidad de tu negocio? La importancia de las marcas. Antes de hablar de las marcas, es importante comprender que la cultura de la protección del conocimiento, la cultura de la protección de lo que llamamos propiedad intelectual, tiene relación con el concepto marcario. Entonces, es importante que tengamos claro qué es la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de las creaciones de la mente, ¿cierto? De todo lo relacionado con las creaciones de la mente. Precisamente, ¿qué son esas creaciones de la mente que se van según el tipo de materialización que yo hago con esa creación? Voy a tener una clasificación. Tenemos tres reconocidas a nivel internacional que son propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos de obtentor. Hoy hablaremos sobre la propiedad industrial y específicamente sobre las marcas. Sin embargo, quiero aclarar en este espacio cada uno de estos términos para que podamos comprender que inicialmente hoy la temática es de las marcas, pero podemos más adelante, digamos, como emprendedores, ustedes cada uno, o como profesionales, aquí en este espacio creo que hay estudiantes, hay profesores, hay empresarios, hay de todo un poco del sector académico, industrial, y me interesa que cada uno comprenda que más allá del tema de las marcas hay toda una cultura de protección del conocimiento y protección de las creaciones de la mente. Iniciemos con la de propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, es esa primera rama que se desprende de la propiedad intelectual y que refiere a tres conceptos, y es protección de las patentes, que son la protección de las tecnologías, del cómo se hace un producto
o de la configuración de un producto físicamente o de una composición. Y entonces hablamos de productos o procesos en el tema de patentes, pero cuando estamos haciendo la protección de la tecnología misma. Cuando hablamos de diseños industriales, hablamos de la apariencia de un producto. Y cuando hablamos de las marcas, es el concepto que vamos a definir y es la protección de un signo distintivo de una empresa a través de un nombre, de una letra, de diferentes formas figurativas o nominativas que lo veremos más adelante. El siguiente punto es el derecho de autor y tiene que ver con la protección de obras literarias, artísticas, musicales y registro de desarrollo de software, que hoy en día pues, es muy común y hay un creciente, digamos, índice en todo lo que son emprendimientos digitales y desarrollo de software. Entonces, es importante tener en cuenta que esto encaja por el momento en Colombia en la modalidad de derecho de autor. Y el tercer punto viene siendo los derechos de obtentor, que tiene que ver con la protección de las variedades vegetales. Entonces, importante tener estos conceptos de propiedad industrial, derecho de autor y derecho de obtentor, pero también saber con qué entidades o a qué entidades debo acudir para yo hacer una protección de estas tres opciones. En la propiedad industrial, la entidad con la que yo debo, la entidad a la que yo debo recurrir es la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto al derecho de autor, la entidad a la que debo recurrir es la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Y el tercer punto, que es el derecho de obtentor, la entidad a la que debo recurrir es el ICA. ¿Listo? Entonces, si ustedes de pronto tienen curiosidad sobre profundizar en cada uno de estos términos, pues en las diferentes plataformas virtuales de cada una de las entidades que he mencionado, propiedad industrial, repito, Superintendencia de Industria y Comercio, Derecho de Autor, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derecho de Obtentor, el ICA, pues podemos profundizar en estos términos. Vamos a entrar ya en la temática de marcas, ya con este previo, ¿cierto? De comprender que cuando hablamos de marcas hablamos de propiedad industrial y a la vez pues estamos dentro de un concepto de protección del conocimiento, de protección de las creaciones de la mente, de la propiedad intelectual, pues entremos en materia. La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados por una persona natural o una empresa. Entonces, hablamos de hecho, según el manual de marcas, según la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad en Colombia encargada de reglamentar la propiedad industrial, una marca es un tipo de signo distintivo. Y cuando digo un tipo es que hay otros signos distintivos, como por ejemplo el lema comercial, que es el que acompaña a la marca. Entonces, si nos concentramos en la marca, es solo la principal, digamos, modalidad de protección dentro de las opciones de signos distintivos y la más común y la que todos pues, nos vemos como más conectados, pero está el tema o la modalidad del lema comercial que acompaña a la marca y están también otros signos distintivos, como por ejemplo una denominación de origen que tiene que ver con una marca que, por decirlo así, un signo distintivo que me recuerda una indicación geográfica. Entonces, con respecto a un producto y a unas condiciones. Entonces, el tema de hoy, para precisar, es el tema del registro de marca, cómo fomentar registros de marca, cómo crear un concepto marcario y cuáles son esos criterios de registrabilidad. Sobre eso haremos profundidad. Sin embargo, en el chat ya he compartido, quiero que lo tengan en cuenta, dos enlaces. El primero es sobre el manual de marcas, que es lo que voy a explicar a continuación. Y el segundo enlace es un enlace donde habla de los paso a pasos para registrar una marca o crear una marca en Colombia. Entonces, ¿cuál es la principal importancia de los intangibles en propiedad intelectual o propiedad industrial? Es su valor añadido en la cadena de producción global. Es decir, ¿por qué estamos hablando de registro de marca? ¿Por qué estamos hablando de protección de una marca? Porque esto añade un valor dentro de la cadena de producción de cualquier producto. Y es, por ejemplo, en este informe mundial sobre la propiedad industrial, sobre la propiedad intelectual de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ellos hacían un esquema de valor añadido donde muestran cómo dentro de esa
cadena de producción global que viene desde la investigación y desarrollo, la fabricación de un producto, el ensamble, la distribución, como el tema de añadir propiedad intelectual añade valor. Y eso quiere decir que si yo tengo un producto que tiene una patente, es un producto que puede ser más costoso. O no necesariamente sea más costoso, sino puede ser más competitivo porque puedo gozar de, por ejemplo, en el caso de las patentes, de exclusividad, porque soy el único que lo tiene en unas condiciones, en un territorio, en un tiempo determinado. Y hablando de la marca, estamos hablando de que soy el único que lo comercializa bajo un nombre específico y bajo una infografía que distingue pues, mi producto o servicio. Teniendo en cuenta ese valor añadido de la marca, y de hecho Hugo Cataño nos va a compartir sobre esa importancia del valor que añade una marca, pues nos vamos a centrar un poco en las experiencias que he podido compartir con diferentes empresas a través de las cámaras de comercio del país y cómo uno evidencia esa importancia de ese valor añadido. Entonces, por ejemplo, traigo acá a colación un ejemplo de la importancia de los intangibles en PI y es un ejemplo pues muy sencillo. Dice ahí, es un caso y quiero comentárselo. Dice, hay una empresa de productos y servicios que lleva un año en el mercado. Empezó a considerar que su marca ya cuenta con fidelización de clientes, por eso desea conocer cuánto ha invertido en el posicionamiento de su marca. Veámoslo a continuación. Entonces tenemos en esta tabla unos supuestos. De hecho, estos valores se conversaron con empresas en diferentes talleres que he podido compartir a través de Cámara de Comercio y mencionaban, por ejemplo, una inversión en el primer año en estos conceptos, por ejemplo, en estos aspectos, por ejemplo, página web, redes sociales, algunos decían yo invierto en perifoneo, avisos, toda esa inversión que se hace en posicionamiento de marca el primer año y que va generando, digamos, un posicionamiento, un interés por parte de un consumidor y de alguna forma va creando identidad dentro de la empresa. Entonces esa inversión, por ejemplo, en el primer año, en promedio les comento, va de 1 millón a 3 millones de pesos. Y en algunas empresas, o en varias, era de 12 a 20 millones de pesos. Entonces es importante considerar cuánto estás invirtiendo en tu marca sin tenerla realmente, sin tener la propiedad intelectual. Entonces es un riesgo posicionar marcas sin tener la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque toda esta inversión se puede ver afectada, dado que en algún momento un tercero puede apropiarse de tu propiedad intelectual si no has pagado por un registro en el país en el que estás comercializando. Entonces hay que tener en cuenta unos pasos previos a la hora de pensar en crear o registrar una marca en Colombia. Y ese enlace es el que he compartido en el chat para que por favor lo tengan ahí. Y entre esos pasos realicé, digamos, una acomodación. Podrán ver de pronto una pequeña variación en un paso, como lo tiene la superintendencia, pero veo conveniente para ustedes compartirlos en este orden el día de hoy. El paso 1 es conocer qué es una marca. Ya sabemos que una marca es un signo distintivo de una empresa referente a un producto para la comercialización e identidad de un producto o servicio. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede registrar como marca? Porque si bien Hugo nos va a profundizar un poco en lo que es creación de marca, hoy nosotros queremos enfocarnos como GESGLOC en qué se puede registrar como marca en Colombia, desde la legalidad, ¿cierto? Es donde se cometen muchos errores y todos los emprendedores o empresarios a veces comienzan a trabajar 5, 3, 10 años con una marca que no han revisado si realmente tiene potencial para ser registrable en Colombia o en diferentes países. El paso número 2 es consultar los antecedentes de marca. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ya sé que es una marca, ya sé que se puede registrar como marca, no es suficiente. Yo también, a pesar de que cumpla con unos criterios de concepto de marca, debo revisar si alguien en Colombia o en el país donde va a comercializar ya tiene o no la marca, dado a que el primero que solicita un nombre o un signo distintivo, pues es el primer dueño. Entonces,
Si yo estoy comercializando un producto o voy a comercializar un producto, debo revisar si mi marca tiene novedad, ¿cierto? Si ese nombre o ese signo distintivo no ha sido registrado previamente. El paso número 3 es clasificar los productos y los servicios. Cuando hablamos de la clasificación de los productos y los servicios, pues es muy sencillo. A través de las plataformas de la Superintendencia de Industria y Comercio, ustedes pueden encontrar en la opción de propiedad industrial, pueden encontrar que hay unos gestores de productos y servicios que básicamente son unos aplicativos que te permiten, si ustedes buscan, por ejemplo, en Google MSG, gestor de productos y servicios de Madrid, les va a aparecer en la primera opción de Google un buscador que les permite escribir, por ejemplo, cualquier producto y él les genera un número, que es la clasificación NISA. Esa clasificación NISA es una clasificación internacional en la que todos los productos por su actividad económica están dentro de una categoría. ¿Cuántas categorías hay? Hay 45 categorías. ¿Listo? Es cuestión de un número, ¿cierto? De asignarle un número a tu producto, a la categoría, no a tu producto, sino a la categoría de tu producto o servicio. El cuarto paso es presentar la solicitud. ¿Ante quién? En Colombia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el paso 5 es realizar seguimiento al trámite. ¿Por qué? Porque en el trámite se da lugar a que te devuelvan la solicitud, te hagan un requerimiento de forma o un requerimiento de fondo y debes responderlo. Si en algún momento cuando uno paga por una solicitud marcaria y ese trámite es revisado y se considera que hay un requerimiento y no es respondido bajo unos términos, bajo un tiempo, pues se corre el riesgo de que se pierda la solicitud, caduque la solicitud, entonces se abandone la solicitud, perdón, y entonces se perdería esa inversión del pago de la solicitud. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer seguimiento del trámite. Una marca no es, digamos, pagar por una solicitud y me desentiendo, no. Hay que hacer un seguimiento y de hecho este seguimiento puede ir hasta 8 meses, un año o más. Normalmente, para no asustarlos, es de 6 a 8 meses. Entonces, en resumen, los pasos son 5. Conocer qué es una marca, en eso va a profundizar Hugo. Ahora voy a aclarar un poco los criterios. El paso 2, consultar los antecedentes de marca para validar la novedad del nombre que yo estoy generando en el mercado. El paso 3 es clasificar los productos y los servicios. El paso 4 es presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la oficina encargada de cada país. En Colombia se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el paso 5 es el seguimiento del trámite. Ahora bien, ¿cuándo proteger la identidad de tu negocio? ¿Cuándo estás creando marca? Siempre hacen esa pregunta, ¿yo cuándo debo pagar o solicitar una marca? Cuando ya estás creando marca. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando estás invirtiendo en publicidad. Y por eso vimos ahora la tabla de cuánto habían invertido muchos empresarios a nivel pues, de Valle del Cauca, cuando ya validaste un mercado, cuando quieres ser el único que utilice ese nombre para identificar los servicios o productos que ofreces. Entonces, si yo quiero exclusividad en Colombia sobre un nombre, sobre una parte gráfica, por sencilla que sea, que referencie un producto o un servicio, esa exclusividad tiene que ver con realizar un registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunas ocasiones, los emprendedores o los pequeños empresarios o que están comenzando confunden el tema de registro de marca con registro mercantil y creen que porque ya han creado ante Cámara de Comercio una empresa natural o jurídica y han registrado, han asociado un nombre, creen que ya tienen una protección. No, lo que ustedes han creado es una empresa que ante Cámara de Comercio ese mismo nombre no se repite, pero no están realizando ninguna protección de propiedad intelectual, ¿cierto? Que en este caso corresponde a la modalidad de marca, para que tengan en cuenta eso. Ahora bien, lo que tanto pues les he hablado y es los criterios de protección. Traigo a ustedes este producto pues muy sencillo, que básicamente es una interpretación del manual de marcas, que también lo compartí por el chat, fue el primer enlace que les compartí. Y
ese manual de marcas pues lo pueden leer, es de la Superintendencia de Industria y Comercio de aquí en Colombia y fue realizado en el 2016 y relaciona mucho cuáles son los casos de negación comunes y especiales de qué casos de negación de solicitudes de marca. Entonces es importante porque lo que queremos en este espacio es que ustedes puedan comprender qué no deben hacer y qué sí deben hacer cuando están creando un concepto marcario que van a posicionar o que ya le están haciendo una inversión. Entonces, hay que tener en cuenta 3 artículos de los que voy a hablar mencionan en el manual de marcas y esos artículos tienen que ver con una decisión que es la decisión 486 del año 2000 de la Comisión de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Esos 3 artículos son el 134, el 135, perdón, son el 137 es compacto, no tiene subdivisión, y tenemos que estos artículos tratan sobre cuáles son los criterios de registrabilidad de una marca. Entonces, hay unos criterios, y cuando hablamos de criterios es que hay unas causales de registrabilidad o de irregistrabilidad. Con registrabilidad estamos hablando de qué se puede proteger, qué se puede hacer, con qué debo cumplir, qué es registrable, ¿cierto? Y con causales de irregistrabilidad nos referimos a que no puede ser registrable como marca. Teniendo en cuenta, y inclusive vemos acá en este tipo semáforo, que las causales de registrabilidad, pues si cumplo, voy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con unos elementos esenciales de la definición de una marca. Eso me habla el artículo 134. El 135 me habla de unas causales de irregistrabilidad, pero me está hablando de unas causales de irregistrabilidad absolutas. Tengámoslo en cuenta, absolutas. Y el 136 y 137 me está hablando de unas causales de irregistrabilidad relativas. Un poco entendamos la diferencia entre el término absoluto y relativo, está en lo que está en esta explicación de criterios, y es, las causales de irregistrabilidad absolutas son, si usted cae en alguna de estas condiciones, es seguro que le van a negar la marca. ¿Por qué? Porque es prohibido, ya los vamos a mencionar a continuación, es prohibido caer en estos aspectos que menciona la ley. Ahora las relativas tienen que ver, ahora, ¿por qué me devuelvo acá? ¿Por qué menciona la ley? Porque protegen el interés general. Y las causales de irregistrabilidad relativas, ¿por qué se llaman relativas? Porque se revisan según un interés privado, es decir, implican que se realiza un estudio de antecedentes de marca donde la superintendencia revisa si el signo solicitado afecta a una marca de un tercero, sea de persona natural o persona jurídica. Cambio en este artículo 135 es un interés general, no se va a comparar con una marca, sino que ya está definido, hay unos aspectos de ley digamos, asuntos de ética, por varios aspectos de ley pues, que se deben cumplir. Vamos a ver a continuación cuáles son estas causales. Vamos a comenzar con el del artículo 134. Entonces, en el artículo 134 del literal A al G se mencionan cuáles son esas causales o esos elementos esenciales que definen una marca. Hugo va a profundizar desde la visión del marketing. Ahora estamos haciendo la definición, ¿cierto?, legal, para que ustedes la tengan clara. Entonces, podrán constituirse como marca, entre otros, los siguientes signos. A, palabras o combinación de palabras, y es lo que vemos muy comúnmente, que una marca se crea a partir de la combinación, a partir de acrónimos, de lo que se realiza una frase, y esa frase pues se reduce con sus iniciales y de ahí sale un concepto marcario. O la combinación de los apellidos de los socios, o el primer nombre y el segundo apellido en algunas ocasiones es sonoro. Cuando no es sonoro, pues hay otras estrategias de creación de marca, pero básicamente, o en algunos aspectos, simplemente las iniciales la primera letra del primer nombre, la primera letra del primer apellido. El siguiente ítem es el B, dice protección
Se pueden proteger las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. Ojo, siempre y cuando sean de mi autoría o yo haya contratado y sean pues propios, ¿cierto? Porque yo no puedo tomar imágenes de terceros y apropiarme y solicitarlas como marca, hay que tener cuidado con eso. Los sonidos y los olores, yo puedo tener en un almacén, ¿cierto? Una esencia particular y puedo registrarla como marca olfativa porque ese olor, ese aroma distingue mi tienda y mando a elaborar un olor o una fragancia particular. Las letras, los números, un color delimitado por una forma o combinación de colores, la forma de los productos, de los envases o envolturas. Cuando estamos hablando de la forma de los productos, estamos hablando de marcas tridimensionales. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ¿Qué quiere decir? Que hay marcas que pueden ser tridimensionales, pero a la vez puedo tener parte de nombre, y eso se llaman marcas tridimensionales y mixtas, y hay varias categorías que ustedes pueden consultar en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hablando estos eran las causales de registrabilidad, es decir, cuáles son los elementos esenciales que definen lo que contiene una marca. Ahora vamos a ver cuáles son las causales de irregistrabilidad, es decir, qué no se debe hacer, porque si caigo en uno de estos literales, pues no me van a negar probablemente mi marca, muy seguramente me la van a negar. El primero es el A del 135 y dice, el signo solicitado a registro no puede constituir marca conforme a los elementos esenciales del artículo 134. Perdón, el signo solicitado a registro no pueda constituir marca conforme a los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente están diciendo, si usted no cumple con el literal 134, pues usted no tiene un concepto marcado. Entonces, lo primero que es irregistrable es aquello que no cumpla con las causales de registrabilidad, obviamente, ¿cierto? Literal B, C, E, F y G, este es un resumen, habla de la falta de capacidad distintiva, es decir, lo que distingue, valga la redundancia, a una marca, y es cuando es genérico, descriptivo o usual el nombre que yo le doy a un producto o servicio. Por ejemplo, las expresiones genéricas como pan identifican un producto de panadería. O darle la cualidad de suave a un pan, pues es una cualidad que todos podemos usar. En ocasiones se puede caer en el error de pretender que mi marca se llame de panadería, se llame pan o se llame pan suave, ¿cierto? Estoy describiendo una categoría de producto y una cualidad del producto. Entonces, una marca no es hacer una descripción de una cualidad del producto, no consiste en hacer una descripción literal, y ese es un problema muy común. Decimos rica empanada. Yo no puedo, digamos, apropiarme de una expresión siempre y cuando debo tener unos elementos distintivos, o sea, debo tener figuras, debo tener variación en la expresión y no hacerla literal, es la sugerencia. No puedo coger un nombre genérico ni descriptivo. Genérico es que habla de una categoría y descriptivo es que habla de las funcionalidades o bondades del producto. El siguiente literal es del I al N y habla de la prohibición de engañar a los consumidores respecto de cualquiera de sus cualidades o que reproduzcan o se confundan con indicaciones geográficas nacionales o extranjeras. Entonces ahí están hablando de realmente dos cosas. Engañar al consumidor hablando de que es un producto que genera una bondad sobre algo. Entonces hay que tener cuidado que yo a veces pretendo darle el nombre a un producto y estoy hablando de una promesa. Esas marcas, la gran mayoría, todas son negadas. Yo puedo jugar y evocar de alguna forma una bondad y muchas empresas tratan de hacerlo, pero no puedo usar una palabra literal que me esté hablando de esa bondad, ¿cierto? Hay que ser creativos, no, porque si no estoy generando una promesa literal que va a generar confusión en el consumidor. Y evidentemente no puedo apropiarme de una región y decir que ese producto, coger el nombre de una región, de una ciudad, de una indicación geográfica y apropiarlo a mi producto. El literal
O del 135 dice, cuando reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal. Esto era un poco lo que les hablé al principio de los derechos de obtentor. Hay variedades vegetales que tienen un nombre. Yo no puedo tomar el nombre de esa variedad y coger ese nombre de esa variedad como marca. Por ejemplo, los nombres científicos tampoco se utilizan. Yo no los puedo apropiar como marca. ¿Por qué? Porque son de uso genérico. Todos van a poder llamar a ese producto por ese nombre científico o el nombre de esa variedad vegetal. Y hablamos del último literal del 135 que dice prohibición de apropiación de símbolos patrios y símbolos oficiales. Digamos que no me puedo apropiar o utilizar en mi empaque la bandera de Colombia. O sea, lo que normalmente se hace es que se utilizan los colores, pero no utilizar el mismo orden y la misma proporción, e inclusive poner el escudo. Esto no se puede hacer. Los últimos dos artículos hablan de la comparación que se hace para negar una marca, o sea, causales de irregistrabilidad relativas, y que tienen que ver con, repito, la palabra relativas, con que se hace una comparación según intereses privados. Y es relativo porque en ocasiones negar una marca depende de que haya una oposición de un tercero y la empresa presenta unos argumentos ante la superintendencia diciendo que esta nueva marca pues está generando una afectación en el interés privado. Evidentemente esto debe ser sustentado y se somete a estudio en un examen de fondo dentro de los tiempos que hay en un estudio de marca. Voy a profundizar rápidamente. Entonces, de la ALE, en el 136 habla de las reglas de comparación, la naturaleza de los signos distintivos. Es importante este ítem F que dice, cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de la propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo utilizar el nombre de una figura pública, de una obra literaria, de un escrito, de una película o de los personajes de una película para registrar mi marca, ¿cierto? Hay muchas caricaturas y yo no puedo tomar ni la imagen ni el nombre de estos personajes para crear una marca acá en Colombia. ¿Por qué? Porque tienen protección como derecho de autor. Y cuando habla de propiedad industrial es que hay cosas, por ejemplo, yo no puedo tomar, si hay un diseño industrial registrado, yo no puedo apropiarme de ese diseño y decir que voy a registrarlo como marca tridimensional. Entonces, por eso hacíamos la explicación en un inicio de comprender que la propiedad intelectual es un concepto que abarca diferentes modalidades y una de esas es marca, pero todas se pueden relacionar en algún momento. Cuando digo relacionar es que yo no puedo registrar algo que no sea mío y que quizás tiene registro dentro de otra modalidad de propiedad intelectual. El siguiente ítem del 136 es el G y dice, como causal de irregistrabilidad que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la comunidad. Es decir, hay expresiones o nombres de comunidades indígenas, yo no me puedo o comunidades afroamericanas, yo no puedo apropiarme y utilizar un nombre de estos para vender un producto o servicio, a menos que ese producto o servicio sea elaborado por esa comunidad o esté con el aval y ellos se vean beneficiados y ellos quieran representar ese producto con su nombre, ¿cierto? Y el último artículo, el 137, dentro de los criterios de lo que es irregistrable, dice cuando la Oficina Nacional, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para generar un acto de competencia desleal. Entonces, para resumir, tengan muy en cuenta que el manual de marca lo pueden consultar y que hay unas causales de registrabilidad que son elementos esenciales y unas de irregistrabilidad que es lo que no debo hacer para que no me nieguen mi solicitud marcaria. Bueno, un poco para avanzar rápidamente y conocer cómo es la actividad de propiedad intelectual en el mundo y hablar específicamente del crecimiento de registros marcarios. Quería mostrarles cómo año a año ha crecido las presentaciones de solicitud de marca. Estamos hablando de 12 millones, alrededor de 12 millones de solicitudes de marca hasta el 2017.
es evidentemente un número pues grande, pero más allá de lo que yo quiero que vean es cómo cada vez hay más solicitudes, hay más marcas en el mercado de productos o de servicios y si se hacen los registros. Aquí vemos un poco cómo se hace por continente, eh, estadísticas de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Y pero pues de pronto sí ver más, hacer un énfasis en las cifras de Colombia, y no solo de marcas, sino mostrarles cómo está creciendo en Colombia el registro de propiedad industrial y en general de propiedad intelectual. Hablando de propiedad industrial, estas estadísticas provienen de la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes las pueden consultar en la opción de estadísticas de la Superintendencia y pueden ver que es importante, digamos, alrededor de 25.000 de más de 25.000 solicitudes desde el año 2018, que es el último dato que está acá, pues están siendo, aquí lo pueden ver mejor, 25.927 solicitudes de marca fueron realizadas en el 2018. En el año 2019 está un poco más, de pronto en este año 2020 interesante ver, quizás nos ha afectado un poco la economía. Sin embargo, doy fe de que se han seguido dando registros de marca porque yo he podido acompañar esos procesos. De hecho, hay mercados nuevos que se están generando y están haciendo registros de marca para estas nuevas unidades de negocio. Diseños industriales y patentes, que es un tema pues, que podemos abarcar más adelante en un espacio, en un encuentro de estos. Y podemos ver cómo cada vez esa cultura de protección del conocimiento se está dando en nuestro país y en el mundo entero, ¿cierto? Este comportamiento es que vimos anteriormente internacional por América Latina, lo estamos viendo también en Colombia. Y de hecho, en Colombia se ha marcado mucho desde el año aproximadamente, aquí está, desde el año 2010, podemos verlo sobre todo en el tema tecnológico de patentes, está muy marcado. Entonces, bueno, para terminar y darle la palabra a Hugo Cataño, ¿qué les recomendamos? Asegúrate de ser el dueño de la identidad de tu negocio. Muchísimas gracias. Y más adelante de pronto podremos responder algunas preguntas que sean seleccionadas. Muchísimas gracias. Ok, ¿ya están viendo toda la pantalla? Sí, Hugo, de acá se ve bien. De pronto todavía no has proyectado, ¿no? Está la presentación, pero no has proyectado. Allí. Ahí sí. Sí, ahí se ve bien. Bueno, muy bien, como la mayoría de nosotros nos podemos dar cuenta, el proceso de consolidar una marca tiene una profundidad jurídica bastante fuerte, en la cual Gabriel pues, nos pudo dar una buena pincelada de todos los aspectos legales que están involucrados. De ahí que sea muy importante desde el campo del marketing tomar muy de la mano estos componentes legales para desarrollar un buen proceso de branding. Y el branding como anglicismo no puede resumirse simplemente a la construcción de un nombre o un imagotipo o cualquier cosa por el estilo, sino que tenemos que profundizar ciertamente en lo que significa construir marca. Branding es algo mucho más fuerte de lo que aparenta el mero anglicismo. De ahí que vamos a hacer un análisis y una reexpresión de lo que significa crear marca desde el marketing relacional para formar el concepto de branding relacional para poder construir marcas que dejen huella. ¿Por qué es importante crear una marca? Todo depende de lo que desees como inversionista. En un primer momento, si tú deseas flujos de caja de corto plazo y lo que te interesa es liquidez, pues básicamente muchos se apalancan en marcas y lo que hacen es comercializar, pero no desean construir o lanzar una marca. Pero si lo que tú deseas es reexpresar una filosofía, unos valores, componentes intrínsecos a tu ser que deseas lanzar a la sociedad, pues es muy importante lograr desarrollar una marca.
De ahí la importancia de construir y generar un valor a través de un concepto nuevo que se lanza a la sociedad, reexpresando esas filosofías o esos componentes que queremos mostrar. Y es aquí cuando empezamos a construir un concepto muy importante en el mundo de los negocios y es el valor. Tenemos que pasar del valor ofrecido al valor construido. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos del valor ofrecido? En la antigüedad, en el modelo tradicional del marketing, las empresas se dedican simplemente a ofertar un valor y los clientes captan ese valor y esto es a lo que nosotros llamamos valor percibido. Y en ello hay algo muy importante que son los componentes asociados al diseño, que son vitales para poder entender la marca y los valores que deseo transmitir para obtener un buen resultado en ventas. Por eso nosotros hacemos una asociación en el diseño y tomamos de base la psicología del color como una teoría que tiene muchísimos detractores en términos académicos o de investigación, pero este no es el espacio que vamos a utilizar para esto, pero que sí se ha evidenciado que tiene una validez cultural. Hay procesos donde también se le ha dado a la psicología del color una validez científica, desde la perspectiva de grupos de control, donde se ha podido entender que a través de técnicas de neurociencias se han podido encontrar hallazgos donde ciertos colores o ciertas asociaciones de colores generan impactos a través de mediciones, por ejemplo, con técnicas como la medición de la actividad eléctrica de la piel. Y también tiene una validez cultural desde la perspectiva en que los colores tienen una asociación simbólica. Por ejemplo, en ciertos rituales en África se utiliza mucho el color blanco porque está asociado en los ritos funerarios a los temas de la pureza, la liberación y la paz que necesitan las almas para poder atravesar este proceso. Entonces, las asociaciones y los colores se han formado desde una perspectiva más occidentalizada bajo unos estándares que en términos de diseño han funcionado desde diferentes industrias, empezando, como lo decía anteriormente, con las tonalidades blancas que tienen que ver con la pureza, con la tranquilidad. Y aquí en esta ilustración, con las tonalidades amarillas que tienen que ver con la amistad, con la energía, con la fuerza, vamos subiendo a tonalidades naranjas asociadas con la diversión, con la fuerza, al rojo, que se vuelve pasión, a las tonalidades rosas, púrpuras, que están asociadas con el romanticismo, la creatividad, la visión, el misterio, el color azul, que está asociado con inteligencia, serenidad, calma, equilibrio, colores como el verde asociados con la naturaleza, con la diversidad, con todo lo que tiene que ver con lo natural. Y asimismo, una serie de marcas que son bastante reconocidas en el mercado y que han hecho uso de esta psicología del color para promover sus valores y la idea que quieren reforzar en la mente del consumidor. Entonces, es muy importante dentro de las múltiples técnicas que hay en la parte de diseño y del marketing, de una u otra forma tener este uso de herramientas asociadas a la psicología del color. Y al desarrollar todo este componente de diseño, pues obviamente lo que hacemos es desarrollar marca. ¿Y por qué es importante desarrollar marca? Porque es un proceso continuo, no es dinámico. Hace poco hablábamos de la oferta de valor, pero es que hoy en día tenemos que salirnos de ese paradigma clásico donde las empresas se dedicaban a ofertar valor y el cliente a ver si de pronto aceptaba el valor. Y es que la cosa hoy cambia. Tanto oferente como demandante son agentes activos en la construcción del valor y por eso pasamos del valor percibido al valor construido, es decir, a la co-creación de valor. De ahí que las empresas o los propietarios de marca, bien sean personas naturales o jurídicas, tengan que estar escuchando al cliente constantemente, tengan que estarlo vigilando de alguna manera o evaluando cuál es su reacción en los procesos de compra o en las interacciones de compra. Esto es básicamente como si fuese
una relación amorosa, donde tú tienes que estar atento a las señales o a las necesidades que tienes con tu pareja para poderla llevar de la mejor manera posible. Y aquí es donde hay unas etapas donde queremos desarrollar marca a través del crecimiento de la misma. Todos, al momento de constituir una marca, caemos en un espacio inicial que es el desconocimiento de la marca. Por lo tanto, tenemos que avanzar al siguiente stage, que es cómo logro yo que mi marca sea reconocida. Y de ahí que tengo que hacer unos esfuerzos publicitarios enormes para empezar a destacar mi marca en la sociedad. Y el reconocimiento de marca también tiene que ver con la parte jurídica que Gabriel nos comentaba hace poco, para poder registrarla y para poder ir avanzando en procesos de notoriedad marcaria. Y esos son componentes jurídicos fuertes en los que vale la pena invertir. Por ejemplo, si yo voy constituyendo una marca y tengo un alcance, como cualquier negocio, tengo niveles de alcance local, regional, nacional o internacional, pues bien conviene que no solo se registre la marca, sino que se busque tener un registro de notoriedad marcaria. Y esto se los podrá comentar Gabriel más adelante o por aparte en alguna consultoría que puedan tener con él. Y así lograr posicionar o tener ese reconocimiento, que es muy importante. ¿Y con qué fin nosotros buscamos tener un reconocimiento de marca? Pues sencillamente para avanzar a un proceso de preferencia. ¿Y por qué tiene que preferirme a mí un cliente? Porque yo, dentro de mis propuestas de valor como inversionista, deseo que mi marca sea preferida o destacada sobre las demás. ¿Qué ofrezco yo de diferente ante la competencia que haga que el cliente siempre me escoja a mí? Pero no basta simplemente con que mi marca tenga un nivel de preferencia. Es importante también llegar a un punto clave en los procesos de negociación con un cliente y es obtener la lealtad de marca. Pero para obtener la lealtad hay que hacer un proceso mucho más complejo. Es decir, yo deseo que mi marca tenga fans, que por encima de todas las cosas, mi marca tenga mucho más que la sola preferencia. Y es aquí cuando tenemos que avanzar a un proceso fundamental en la fidelización del consumidor. Y para lograr la fidelidad del consumidor, como en toda relación, como lo hablábamos hace poco, especialmente en las relaciones de pareja, pues yo tengo que jugar con componentes emocionales y con componentes racionales o una mezcla entre ambos que permita que la fidelidad del consumidor se perpetúe en el tiempo. Y para eso vamos a hacer un gran plan, ¿sí? Una serie de pasos que son importantes para que esa fidelidad se mantenga. ¿Cómo? Utilizando mecanismos de recompensa, como lo decíamos, bien emocionales, bien racionales o mixtos. Entonces, inicialmente, en todo proceso de marketing, y muchos de ustedes ya conocerán herramientas como el modelo Canvas y otros que hablábamos hace poco con unos colegas sobre temas de lienzos en marketing para el tema de la propuesta de valor, es construir una idea de propuesta de valor inicial. ¿Qué es lo que a mí me hace diferente y que yo deseo poner en manos de la sociedad y ver si esto es de gusto? Por eso es que existen los procesos de validación y de rediseño para ir construyendo constantemente esa propuesta de valor ante el consumidor. Y es aquí cuando es necesario crear las fuentes de fidelización de marca. ¿Cómo? Creando canales de fidelización o planes de recompensa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, emocionalmente, si una marca X o Y me entrega a mí un mensaje de feliz cumpleaños con un poema o un mensaje atractivo o el Día de la Madre, le mandan rosas a la madre del cliente o algo por el estilo, pues naturalmente esto gustará muchísimo. ¿Por qué? Porque la parte emocional del consumidor es la que está en juego. Esto va a activar naturalmente esa respuesta que el consumidor desea a la hora de consumir. Y a nivel racional, existen fuentes de fidelización como los sistemas de puntos, a través de los cuales nosotros vamos a interactuar para poder lograr
buenas cosas. No sé quién está interactuando ahorita con la pantalla, entonces les agradecería que de pronto no tocaran estos elementos de subrayado. Y por otro caso, vamos a tener en cuenta que una vez que logremos conseguir estos elementos de fidelización o estos sistemas de puntos que son la recompensa que yo recibo, pues voy a dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? La fidelidad del consumidor. En pocas palabras, vamos a llegar a algo que es fundamental para mí. Si nos preguntan, ¿qué es el marketing? Marketing es enamorar al cliente. Una definición muy simple y muy corta, respetando la complejidad académica del concepto, pero sí entendiendo que es esto a lo que queremos llegar en el marketing relacional, enamorar al cliente. Pero digamos que yo como inversionista recibo todo esto, toda esta charla de la consolidación legal de marca, de invertir en publicidad. Y lo primero como inversionista que yo hago es decir, bueno, pero es que yo no tengo la cantidad de dinero suficiente para estar invirtiendo todo el tiempo en publicidad y pensando en qué quiere mi cliente, porque no tengo dinero suficiente para estar invirtiendo. Pues bien, la mentalidad, aquí hay que tener esto claro. La mentalidad es que vale la pena ejecutar desde un primer momento todo proceso de inversión, es decir, de ejecución presupuestal sobre mi marca para obtener una rentabilidad que solo se ve en el mediano y en el largo plazo. ¿En qué sentido? En que ante una elasticidad precio de la demanda, en el mediano y en el largo plazo, mi cliente va a seguir prefiriendo mi marca, aunque mis productos sean lo suficientemente altos o elevados en precio. Y bien lo sabemos muchos que somos amantes de ese teléfono que tiene una manzanita aquí atrás y seguimos comprando este tipo de teléfonos por más que encontremos otros en el mercado que le compitan porque somos leales a la marca. Es decir, que el componente económico aquí está muy bien pensado desde la perspectiva del marketing relacional. Y este proceso no puede ser lineal, es decir, no puede quedar en el vacío. Tiene un principio, pero nunca tiene fin. Esto es un ciclo donde tenemos que avanzar hacia la vigilancia continua de este proceso porque se está rediseñando, porque los tiempos cambian, porque los competidores crecen, porque al consumidor no siempre le gusta lo mismo. Entonces tengo que estar rediseñando, revisando y volviendo a hacer una y otra vez este proceso. Algunas de las marcas que en el mundo trabajan fuertemente desde la perspectiva de la fidelidad del consumidor, del marketing relacional y que venden mucho más que un producto, sino una serie de filosofías y valores, son, por ejemplo, Apple Computers. ¿Qué te vende Apple Computers? Ah, me vende computadores, celulares bonitos, me vende iPods, iPads. No, Apple te vende innovación y diseño. Y eso es lo que llevas impreso a la hora de utilizar un producto de Apple Computers. ¿Qué te vende Microsoft? ¿Te vende acaso computadores? ¿Te vende el Windows 10? ¿Te vende SharePoint? ¿Diferentes aplicaciones? No, Microsoft te vende una idea, productividad. Con nosotros vas a ser muy productivo en tu organización. Coca-Cola. ¿Qué te vende Coca-Cola? Te vende un refresco azucarado, negro, que al final tiene unas afectaciones en salud también. No, Coca-Cola te dice, mira, te tomas esto y lo que estás destapando es la felicidad, una cultura del optimismo. Netflix, ¿qué te vende? ¿Series, películas? No, te vende entretenimiento, entretenimiento en familia, entretenimiento personal o para los niños, pero te vende entretenimiento. Nike, te vende las mejores zapatillas, te vende, ¿cierto? Algo diseñado para el deporte. No, te vende es una idea de superación. ¿Superación desde qué perspectiva? Deportiva. La pregunta, queridos, que yo quiero dejarles en este día es tu marca, tus sueños que se quieren plasmar en una marca, ¿qué venden?
No te enfoques en vender un producto, enfócate en vender una filosofía que está detrás de esa marca. Y les damos las gracias por ofrecernos este espacio para poder enseñarles un poquito de lo que hacemos y los invitamos a que creen y construyan con nosotros a través de HESGLOC y a través de Hugo Catano Digital Agency para que continúen avanzando en sus procesos y podamos llevar su negocio al siguiente nivel. Muchísimas gracias y las preguntas, pues encantadísimos al final. Bueno, Hugo, Gabriel, bueno, ya estamos haciendo todo el tema de enviarles las preguntas, pero yo quisiera preguntarles, pues especialmente a Hugo, mientras que les enviamos las preguntas, mientras que les llegan a sus correos electrónicos, Hugo, ¿cómo podríamos, digamos, desarrollar un concepto de marca o en estas épocas de pandemia para los pequeños microempresarios, como qué elementos adicionales uno podría como entender bajo estos esquemas que estamos desarrollando ahorita, entendiendo pues este proceso de pandemia? Bueno, este es un tiempo maravilloso para poder emprender, especialmente en momentos donde, digamos, tiempo es lo que hay y donde también hay procesos críticos, donde hay desempleo, donde compañías como HESGLOC, por ejemplo, trabajan de la mano con agencias digitales como la nuestra para poder sentarse con los emprendedores, escucharlos, ver qué ideas tienen y acompañarlos en ese proceso de construcción de marca para que puedan consolidar un emprendimiento. Es muy triste que en Colombia los emprendimientos en promedio puedan durar unos 5 años y se terminen acabando. De ahí que es necesario no solo construir marca con los emprendedores, ¿sí? Y a costos competitivos, porque también sabemos que los emprendedores no cuentan con capitales de inversión muy altos para arrancar. Y de ahí la importancia de compañías como HESGLOC, que toman de la mano al emprendedor desde el principio para acompañarlos en cada proceso, que no solo se limite a la creación de marca, sino a su registro, a la consolidación administrativa, a proyectar ventas, hacer todo un acompañamiento administrativo. Entonces, pienso que este es el mejor momento para que tanto empresas constituidas o emprendedores decidan hacerlo y cuenten con personas como nosotros que estamos dispuestas a colaborar. Vale, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Gabriel. En ese momento tienen sus preguntas en el correo electrónico para que, porfa, ustedes las puedan leer. Vamos a iniciar con Gabriel, pues para que él pueda leer las preguntas. Una pregunta que nos hacían acá, ¿ustedes nos permiten compartir esa información con las personas que asistieron, las presentaciones? Entonces, esa es una pregunta. Entonces, sí vamos a compartir la presentación. Claro que sí, las pondremos. Perfecto. Listo. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Gabriel. Okay. Estoy aquí leyendo las preguntas que me acabaron de llegar. La primera dice, yo me puedo registrar como mi propia marca, correcto. Eso se llama marca personal. Hay muchos registros y de hecho están muy relacionados con las marcas de servicios o cuando ofreces un servicio de consultoría o de cualquier tipo. Sin embargo, también lo puedes tener en un producto específico, zapatos, por ejemplo. Solo menciono, es muy común en servicios. Entonces la respuesta es sí. La siguiente pregunta dice, también se pueden emplear el uso de números, correcto, o sea, jugar con números y letras, digamos que debe haber algo distintivo y debe tener este 7 o el número que sea, debe tener un diseño propio. Y evidentemente que ya no haya, según los antecedentes marcarios, no haya preexistencia de que haya una marca que ya esté representada con ese número para ese producto o servicio en la misma categoría. Entonces, la idea es que ese número no haya sido utilizado previamente. ¿Listo? Si no está utilizado previamente, para esa categoría no habría problema y se podría utilizar, haciéndole un diseño propio. La siguiente pregunta dice, ¿puedo utilizar una combinación en mi logo de símbolos que no sean creados por mí?
y son imágenes públicas, pero que representen el objeto de mi servicio. Dice, puedo utilizar una combinación de utilizar, sí, porque ahí están mencionando son imágenes públicas, hay imágenes que son libres, pero de que pueda ser registrable como marca, no. Entonces ahí hago la diferencia. Yo puedo utilizar, hay piezas que son visualmente o infografías que son libres, vectores, pero hacerlo marca, hacerme dueño de ese vector, si no le hago ningún cambio, no es registrable. Pero en el uso, pues claro que lo puedo utilizar. Siguiente pregunta dice, si se puede usar números como envíos. Ah, bueno, esto no fue una pregunta, era una aclaración de otra persona que decía si se puede usar números como envíos, como una marca que mencionan ahí. Dice, siguiente pregunta, pero el logo de Adidas lo utilizan para otras marcas que no son de ropa, pero sí de otras de productos. Ojo, un logo no se puede duplicar. Lo que yo puedo duplicar en el tema de registro de marcas son los nombres, es decir, siempre y cuando no sea de la misma categoría. Entonces hablamos de que hay, por ejemplo, varias marcas que está chocolate Corona, calzado Corona, estos baldosas, todo este de Corona. Entonces, bueno, ahí hay varios ejemplos. Entonces, no representan un mismo producto, un mismo fin. La siguiente pregunta dice, en Cali hay un restaurante y usa unas figuras, no puedo leer la pregunta tal cual, porque pues debo respetar el nombre de las marcas o de las empresas. Dice, en Cali hay un restaurante que usa unas mariposas amarillas en su fachada. Sabemos que es una creación o sea, tiene derechos de autor, y dice cómo pueden usar ese nombre y logos. Sobre esta pregunta habría que evaluar si ellos tienen un permiso o no correspondiente al derecho de autor del que se menciona, ¿no? Y otra cosa es, una marca puede estar registrada, pero hace variaciones en el uso de la marca. A quien afecta esas variaciones de uso, si implemento figuras o no de derechos de autor, precisamente era lo que hablamos en la presentación, se debe hacer bajo permiso, ¿listo? El registro mercantil y el registro de marca debe realizarse de manera paralela. Depende, es decir, el registro de marca es la protección para hacer publicidad sobre un producto. El registro mercantil es el registro de una empresa. Si yo quiero que el registro mercantil, que es la creación de la empresa, tenga el mismo nombre de la marca, entonces la respuesta sería sí, hacerlos en paralelo, pero inclusive dándole prioridad al registro de marca. ¿Por qué? Porque debo hacer en el registro de marca, acuérdense, hay un paso que se llama antecedentes de marca para validar la novedad de ese nombre. Entonces, si yo valido la novedad de ese nombre y quiero que sea igual ante el registro mercantil, ocurre, y es muy común que muchas empresas primero registran, hacen el registro mercantil ante Cámara de Comercio y luego se dan cuenta que ese nombre no se puede registrar como marca porque ya existe por un tercero, que ya está registrado, entonces les toca poner otro nombre. Entonces, si quiero que se llamen igual, que correspondan tanto el nombre de la empresa como el nombre de la marca de un producto o servicio, pues entonces lo debo hacer en paralelo, pero dándole prioridad, un poco prioridad, a iniciar con el trámite de registro de marca por la revisión de antecedentes. Entonces, si yo valido que ese nombre es viable para marca y valido también en la plataforma al mismo tiempo de que es viable para registrarlo como empresa, pues los hago inmediatamente, hago las dos solicitudes. La siguiente pregunta es, antes de registrar una marca ante la SIC, ¿hay alguna forma de proteger esa marca ante otra entidad? No, las marcas se registran solo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si yo no, por ejemplo, es muy común que las empresas se confunden que porque ya hicieron un registro mercantil o un registro de Cámara de Comercio de creación de empresa, ya tienen un derecho de exclusividad sobre el nombre. No, para hacer publicidad no hay ningún derecho, lo que sí yo fue una creación de una empresa. Y pues la última pregunta dice que cómo podría comunicarme con Gabriel para asesorarme con el registro de marca. A GESGLOC nos pueden contactar a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, pueden consultar, de hecho creo que acaba de dejar el enlace a la página web, y el correo pues es muy sencillo, es gesgloc@gmail.com.
pueden pues, seguirnos a través de las páginas que acabo de mencionar, y sobre todo a través de la página web hay una opción en la que ustedes pueden enviar un mensaje, está conectado con WhatsApp, o nos pueden enviar un correo electrónico. Muchísimas gracias. No sé si de pronto queda alguna otra pregunta que se haya generado después de este envío de preguntas, Alexis. Sí, sí, aquí han quedado algunas preguntas, pero tenemos las preguntas de Hugo. Ok, bueno, gracias. Ok, bueno, algunas de las preguntas que me han llegado acá. En la primera pregunta dicen, ¿cuánto se ha demorado una marca exitosa en ser reconocida según los estudios? Bueno, hay procesos donde las marcas, por ejemplo, como Apple desde 1976, han tenido una consolidación hasta ahora como de 46 años, pero también hay otras marcas como Coca-Cola que vienen desde 1800. Entonces, uno no puede decir por muchos estudios que hayan y de forma ambigua que lo puedan presentar y decir que una marca es reconocida en un tiempo específico bajo un estándar. La marca es algo que se construye en el tiempo y puede tardar, como les decía, más de 190 años, como 47 años o muchísimo menos, porque depende de la forma en que las empresas deciden invertir para darle alcance o visibilidad a su marca. También tiene que ver con temas de moda y de popularidad. Recordemos, hace algunos años veníamos trabajando durante unos más de 10, 20 años con la versión de Windows Live Messenger como herramienta de mensajería instantánea por defecto, y en menos de 10 años llegó otra herramienta que utilizamos todo el tiempo aquí, que es WhatsApp, y esta marca desbancó una de las marcas que Microsoft tenía más posicionadas en el mercado de la mensajería instantánea. Entonces, como tal, no podemos hablar de un tiempo estándar, sino de la forma en que los consumidores se vinculan con las marcas y el nivel de difusión por inversión que se ejecuta en las organizaciones que construyen marca. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. La siguiente pregunta, nos preguntan acá, en tanto a la calidad de la marca con el cliente, ¿también se aplica una serie de factores? Por supuesto que sí, porque si yo voy a construir marca, lo primero que yo tengo que asociar es cuál es el estándar mínimo que yo tengo que ofertar para que la calidad de mi marca tenga un nivel. Y tengamos en cuenta esta palabra clave que está en la pregunta, calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es reducción en la variación. ¿Con finalidades de qué? De aceptación. Entonces, si yo me estoy conectando con mi consumidor, la pregunta que tengo que hacerme continuamente es ¿cuál es el estándar mínimo de aceptación que tiene ese consumidor con mi producto para que lo que me hace diferente se mantenga en el tiempo? Es decir, cuál es el nivel de calidad que yo tengo que agendar. Y por eso existen unos parámetros para poder llegar a construir ese nivel de calidad dependiendo, obviamente, del sector donde yo me encuentre dentro de la economía. Entonces, habrán unos parámetros ajustados para el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías, el sector Horeca, o para el sector de TI en desarrollo de tecnología, o para las compañías industriales que también ofertan servicios y productos. Pero la idea siempre es que para cada sector yo tengo que saber cuáles son los estándares mínimos de aceptación para mantener mi liderazgo como marca en el mercado. Y la siguiente pregunta que tenemos acá es, ¿la esencia de marca, al igual que el lema, se puede proteger? Bueno, yo creo que esto es más como una pregunta para el lado de Mauricio, pero me parece que es muy importante que todo lo que esté asociado a la marca tenga que tener una revisión específica para mirar la viabilidad de su protección. Y hay una pregunta que también está aquí, me la dejaron por fuera, pero es valiosa. Entonces dice, para Hugo, Juan Pablo, estoy intentando promover una empresa por redes sociales, pero los nuevos algoritmos hacen muy difícil este fin. Y aparte de esto, por más contenido de calidad que subo, no tengo el alcance que espero. Y he intentado usando Facebook Ads, pero nada que puedo, a ver, aquí dice,
nada que puedo lograr. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos decir, sí, es culpa de los algoritmos de Facebook, pero si yo deseo un nivel de alcance y un posicionamiento, pues hay que revisar cómo estás haciendo tu campaña, ¿sí? Porque recordemos que en Facebook existen distintos niveles de campaña y diferentes elementos de segmentación. También es muy importante eso, a qué público estoy tratando de llegar para obtener un alcance. Y otra cosa que yo puedo recomendar en términos de alcance es que si yo deseo promover una marca para fomentar venta de mis productos en redes sociales, pues no es que sea muy conveniente realizar campañas donde por más que pague lo único que voy a obtener es likes y pocas conversiones reales en ventas. Entonces de pronto te invitaría en alguna reunión que podamos tener por aparte. Para los que deseen pueden entrar a hugocatano.com. Ahí está nuestro Facebook, nuestro Instagram y teléfono para comunicarnos y ver cómo podemos ayudarte a crear mejores campañas e incluso mejores niveles de SEO o posicionamiento en buscadores y en redes para que puedas consolidar esos procesos de venta o de posicionamiento de marca e imagen que deseas. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Hugo y a Gabriel por este espacio. Pues digamos que ya cerramos este espacio. Muchas gracias por su asistencia a todas las personas participantes en este tema de creación desde la marca, desde la propiedad intelectual y el marketing relacional. Agradecemos, por supuesto, a Hugo y a Gabriel por este espacio, por su tiempo, por sus conocimientos y pues damos pues cerrado este espacio. Les invitamos a todos los asistentes, por favor, dirigir sus preguntas, dado que es un tiempo digamos, tan corto, dirigir sus preguntas a Hugo y a Gabriel para que ellos les puedan responder, porque sé que había más preguntas adicionales. Y les invitamos, por supuesto, en nuevos días, a nuevos webinars que se estarán publicando en nuestras redes sociales. Agradecemos a Diana, a Natalia, a Alexis y a todo el equipo del programa Emprendedores por hacer todo esto posible. Entonces, les agradecemos a ustedes, Hugo y Gabriel, por sus conocimientos. Muchísimas gracias, estamos encantados y Gracias, Leandro. lo que necesiten. Gracias, Leandro, y gracias a la Universidad del Valle por este espacio, a la Fundación Univalle. Un saludo a todos, un feliz día. Chao, chao.